Buenas tardes a todos, queridos hermanos. Estamos en el espacio de la Escuela Dominical de la Iglesia Evangélica Bautista de Cuart. Damos la bienvenida al matrimonio de Jorge Edmundo y Gema, que están en su casa, como todos. También a Rubén Dorrego, a Gustavo González y a Carmen Aponte. Gracias por apartar este tiempo para reflexionar juntos. Es como una escuela dominical, pero digamos, en fin, guardando las distancias, ¿verdad? Guardando las distancias literalmente. Espero que estéis bien y que el Señor os esté guardando y os esté cuidando. Estamos reflexionando sobre la primera epístola del apóstol Pedro. Esta epístola tiene un valor en estos tiempos que hay que poner en valor, valga la redundancia, ¿no? Decíamos que es una carta escrita a la gentilidad, por un lado, a los gentiles, por otro lado, a cristianos que están dispersos por toda Asia Menor, por la zona de Turquía, y también experimentando algún tipo de sufrimiento o persecución. De estas cosas ya hemos hablado en las pasadas semanas, ¿verdad? Hoy vamos a leer el capítulo 4. El capítulo 4 tiene 19 versículos y lo vamos a fragmentar en 3 unidades, de forma tripartita. El primero irá del 1 al 6, que en el guión que estamos siguiendo y que nos ha confeccionado el pastor Eduardo de Las, se titula Seguir abandonando el pasado. Seguir abandonando el pasado. Después vendrá el fragmento del 7 al 11, que es el que ha, digamos, sido expuesto esta mañana en la predicación, del 7 al 11, seguir construyendo comunidad. Y finalmente, del 12 al 19, que ha titulado Seguir enfrentando el conflicto. ¿De acuerdo? Vamos a leer este primer fragmento. Por favor, Edmundo, si eres tan amable, lee estos primeros 6 versículos y después responderemos a las preguntas. Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos con el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Muy bien, muchas gracias. Seguir abandonando el pasado. Hay algunas palabras aquí en la versión que hemos leído Reina Valera que no son muy conocidas o muy familiares al pueblo evangélico en lengua castellana, pero que a lo mejor son un poco raras para otras personas. Me refiero concretamente a una palabra que aparece 2 veces, que es el término concupiscencia, ¿sí? Concupiscencia. Es un término que conviene explicar un poco, ¿verdad? Bien, nos propone Eduardo que relacionemos el versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Nos propone que lo relacionemos con el 2:21, que dice así, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y el 3, 17-18 dice,
Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Son textos paralelos que profundizan en esta misma idea. La pregunta que se nos hace en el guión es, ¿qué significa, tomando el referente de Jesús, armaos o armarse del mismo pensamiento con relación al sufrimiento? ¿Qué os parece? Podéis intervenir libremente. Adelante. Supongo que una actitud de disposición como la que tuvo Cristo. Dice el versículo 1 que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también. Armaos. Es decir, tiene que ser una disposición a sufrir lo que no nos hemos planteado jamás, ¿no? Porque nuestro mundo, nuestra naturaleza nos invita a la complacencia, a la comodidad, a vivir adaptados lo más posible, a no destacar como los raritos. Pero seguir a Cristo tiene esta implicación, esta connotación, ¿no? De armarse, de construir nuestro pensamiento sabiendo que va a producir sufrimiento, ¿no? Y a mí me gusta mucho el verbo armar, ¿no? Yo creo que marca un poco la diferencia, no dice asumir con pesadumbre, ¿no? Sino armarse parece que se refiere un poco más a algo con más actitud, ¿no? Que tenemos que entenderlo interiormente y interiorizar eso, ¿no? Que va a estar acompañado y que al final Pedro lo que nos dice es que va a ser para la gloria de Dios también, ¿no? Armarse también tiene esa connotación de batalla, de lucha, ¿no? Uno se arma para saltar el Capitolio. Uno se arma para la batalla o guerra que uno puede enfrentar, ¿no? Es decir, esto no es una cuestión pacífica. Esto tiene que ver con esa batalla que está dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Del viejo hombre con el nuevo, de nuestra actitud como cristianos frente a un mundo que es hostil, ¿no? Un ejemplo, ¿no? La idea del ejemplo también. Es decir, si a Jesús le pasó, si Jesús vivió lo que vivió, Él no nos ocultó, incluso nos dijo, si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán, ¿no? Y aquí el apóstol Pedro, de alguna forma, pone el dedo, el índice sobre esta misma cuestión, ¿no? Como hemos leído antes, padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, ¿no? Parece un mensaje muy poco popular, ¿no? Cualquier predicador que predique esto así ampliamente y claramente se arriesga a quedarse sin feligresía, ¿eh? ¿No pensáis que a veces dura palabra es esta, ¿no? ¿Quién la podrá soportar? ¿Qué os parece? Podéis intervenir libremente, Emma o Mundo o Carmen. Sin problema. Y si no, vamos adelante, no os preocupéis. Los versículos 2 al 6 que hemos leído insisten en la concupiscencia. Concupiscencia es una palabra de deseo carnal, más bien de naturaleza desordenada. Fijaos aquí la batería de cosas que se supone que proceden de esa concupiscencia. Lascivia, relacionado con el aspecto sexual, concupiscencias en general, que puede tener también, digamos, una resonancia de carácter, pues, no sé, desordenada en cuanto a la comida, al apetito, a otros placeres, ¿verdad? Embriagueces, orgías, vuelve la cuestión sexual, disipación y abominables idolatrías. Aquí
según Barclay y otros, puede haber una referencia al culto a los dioses paganos basado en la prostitución pagana, en la prostitución. Comenté hace un tiempo que esa expresión de no ir detrás de dioses ajenos, no es seguirlos en procesión por la calle, sino ir a ese camarín que había detrás de algunos templos, por ejemplo, de la diosa Afrodita en Éfeso, donde tenía lugar relaciones sexuales que tenían una vocación, digamos, religiosa. Es como pagar los votos a la diosa de esta manera. Allí había gente que se prostituía y obviamente recibía un dinero por eso y eso sostenía el culto idolátrico, etc. Eso de ir detrás de los dioses ajenos es bastante interesante, ¿no? Ir a ese lugar donde se practican este tipo de abominaciones, dichas así por el apóstol Pedro, ¿no? Observáis que todas estas cosas tienen que ver con el plano corporal, embriagueces, orgías, lo de siempre, ¿no? Darle el gusto al cuerpo, ¿no? Hedonismo, ¿vale? Valores, por así decirlo, inferiores, planos, un poco lo que tenemos hoy, ¿no? La cultura posmoderna es un poco vive y revienta. ¿Qué os parece? Sí, bueno, pienso que justamente el ser humano lo que tiene es más todo lo que está por fuera, pero también hay la gran contradicción porque si somos templos de Dios, pues de eso que tenemos que cuidarnos. Entonces, eso nos obliga a esa armadura que estaba comentando Gustavo. O sea, sí es una guerra que tenemos contra el mundo, contra la carne de nosotros mismos y contra lo que vemos, porque permanentemente tenemos el acecho. Entonces, sí, hay que estar armados. Y es eso, si somos templos de Dios, yo creo que eso es fundamental, que hay que alejarse de todas esas cosas y ese es el cambio que debemos tener como cristianos. Me encanta el realismo del versículo 4 que dice, a todos estos, dice, les parece cosa extraña que vosotros no hagáis lo mismo. Que no corráis tras esto, ¿no? Siempre me ha llamado la atención esa sensatez, ¿no? ¿Cómo lo veis? Que no hagáis las mismas cosas. Oye, ¿por qué no haces lo mismo que todos, no? Cuento un poco una experiencia a la luz de lo que dices, Pau. Yo me hice cristiano pues, ya hace unos 7, 8 años y estuve trabajando en un entorno donde en Estados Unidos, en una obra, y la gente hablaba muchas malas palabras, muchos tacos. Entonces, claro, yo no decía absolutamente nada. Y un chico me dice, tú debes ser cristiano. Decía eso. Pues, entonces, ¿Pero te claro, lo dijo como un halago o como un...? como un mérito, como un halago, sí. Vale. Sí. Es curioso, dicen es que los cristianos ya son diferentes, no sé qué tienen, pero son diferentes y tú lo eres, dice, porque no hablas malas palabras y te portas bien. Bueno, pues digo, para mí fue bonito porque me di cuenta que estaba cambiando, porque yo también podía hablar malas palabras con facilidad. A ti te hicieron un halago, pero ¿qué dice Juan 15? A ver, que nos propone Eduardo esta cita aquí. Juan 15, 18, 21. Juan 15, 18 a 21. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Gracias, Gustavo. ¿Ves? Al mundo le hicieron un halago, pero habitualmente lo que podemos esperar es rechazo, ¿no? Es rechazo o no sé, o incluso que se molesten, ¿no? Nuestros compañeros de trabajo, de entorno laboral o social, de que no sigamos la misma corriente, ¿no? Porque eso
eso también les avergüenza o les significa, ¿no? Es curioso, ¿no? El Señor aquí es muy claro, es muy transparente. El maestro, el siervo no es más que su Señor, o el discípulo más que el maestro. Si a mí me persiguieron, me ultrajaron a vosotros también. Lo dice aquí, os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Observad que nosotros no tenemos la potestad de juzgar a nadie. Quien va a juzgar eso es el Señor, lo dice aquí, ¿eh? Ellos darán cuenta. ¿A quién? A nosotros no, al Señor, ¿no? Que es el que al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Coincide esto con lo que Jesús anunció a los discípulos? Coincide, ¿no? Y es la experiencia cristiana de muchos, ¿no? No hace mucho recordábamos, ¿no? La iglesia perseguida, y en el boletín lo que contaba Eduardo, ¿no? De cómo en muchos países están siendo perseguidos de forma fehaciente. Pero es que la persecución no solo es cuando les meten en la cárcel, que es la más evidente, o les asesinan, sino también hay persecución cada día, ¿no? En nuestra vida diaria. Eso es algo que podemos experimentar cuando hablamos o vivimos nuestra fe, ¿no? Por eso, este armaos que hablábamos al principio no es un armarse de armas de fuego, sino armar, dice, el pensamiento, que es otra cuestión, es de ideas, de los conceptos de Dios, del pensamiento de Dios, para con ese pensamiento oponerse al pensamiento del ser humano, ¿no? Es importante tener esta convicción, ¿no? Para poder vivir con esa fe y con esa plenitud del espíritu, ¿no? Frente a los retos que nos plantea nuestra sociedad cada día. A contracorriente, ¿no? Y en contracultura, como hablaba John Stott, ¿no? En contracultura, ir contra lo que está establecido, lo que se supone que es lo que hay que hacer, o lo que todo el mundo hace. Sí, además yo creo que... Sí, perdona, Gustavo. Bueno, creo que hay un componente en estos versículos también de contexto, ¿no? Porque es un compendio de superficialidades que al final atrapan al hombre, lo que está enumerando Pedro, ¿no? Lo atrapan y lo embotan, pero era algo que practicaban quienes se habían convertido en esas comunidades, ¿no? Eran gentiles que habían vivido esa cultura. Entonces, por eso les dice en el versículo 3 que baste ya el tiempo pasado, ¿no? Hacer lo que agrada a los gentiles, ¿no? A lo mejor hoy no nos encontramos con gente en nuestras comunidades que tengan unas vidas tan desordenadas o que procedan de un pasado tan desordenado, ¿no? Pero hay otras cosas hoy que las podíamos asemejar a lo que menciona Pedro aquí, ¿no? Entonces, al final, yo creo que lo que está diciendo el apóstol Pedro es que tenemos que marcar una diferencia en cómo vivimos y cómo viven los demás. No cabe otro remedio, ¿no? Yo creo que a veces somos demasiado discretos en nuestros entornos, ¿no? De lunes a sábados, ¿no? Tan discretos a veces que nadie tiene ni idea de que somos cristianos, ¿no? Y eso yo creo que sí que es un reto para nosotros. Eso no quiere decir que vayamos a estar todo el día mencionando, citando versículos de la Biblia, pero sí que tenemos que vivir de otra manera que nos diferencie. Esta carta ya hacía referencia precisamente a eso, ¿no? A un comportamiento callado, silente, a un testimonio, ¿no? No basado en las palabras, sino en la conducta. Bueno, quiero comentar algo respecto a esto de que dice armarnos, ¿no? Armarnos de valor sobre todo, porque como bien decimos, nuestro entorno no es fácil, incluso decir soy cristiana, porque le ven como raro, ¿no? Y luego venga y preguntas, o sea, la cuestión es atacar. Entonces ahí es verdad que me viene a la mente eso, lo que siempre está en la palabra del Señor, ¿no? Si al Señor le hicieron lo que le hicieron, ¿quién soy yo para que no me hagan nada de eso? Entonces, pues dentro de eso sería pues el tratar de, no sé, de hablarles de la palabra del Señor y esa armarnos de ese valor a decir, pues soy cristiana,
soy cristiana y aquí estoy, ¿no? Y sobre todo con el testimonio de vida. Muchas veces las palabras sobran. Entonces es eso también. Las palabras sobran con nuestros actos, cuando tenemos hijos, pues cómo les criamos a nuestros hijos, porque ahí está nuestro testimonio, ¿no? Si son buenos padres, cómo son tus hijos. El momento que tú vas haciendo todo eso es el testimonio de vida y armarnos de valor. Esta para mí en este mundo en el que estamos es una continua guerra, porque es la guerra de la televisión, del consumismo, del derroche, de la abundancia, de que si yo no hago esto, pues eres rara. Entonces, es una guerra continua, incluso en familia, pues, si ya tienes esto, no te hace falta lo otro, tratar de vivir con lo que nos hace falta, sin necesidades, pero sin exceso de abundancia, que eso al fin y al cabo nos hace que seamos más insensibles ante el dolor del que está realmente padeciendo, al que le hace falta un plato de comida, cosas elementales. Entonces, es una continua guerra incluso con uno mismo, ¿no? Con uno mismo porque no es fácil, siempre le sale también la parte humana y ahí estamos, ¿no? Armarnos de valor para seguirle al Señor. Gracias, Gemma. Muy oportuno ese comentario para una sociedad consumista como la nuestra, ¿no? Y parece que ahí has puesto muy bien el acento. Vamos a leer los del 7 al 11. Por favor, Carmen, tú misma. Ajá. Del 7 al 11, que es el texto que ha ocupado la predicación esta mañana. Sí, sí, un momentico. Te esperamos. 4, 7 a 11. Ajá. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Dice el guión que el versículo 7 pues pone el acento sobre esas palabras que suenan escatológicas, ¿no? La esperanza en que al final de la historia se acerca, al fin de todas las cosas se acerca, y nos propone Eduardo que en ningún caso eso legitima actitudes escapistas. El escapismo. Hay un latinismo aquí que él usa que es fuga mundi, huir del mundo, escapar, sino todo lo contrario, todo lo contrario. Dice, ¿cómo lo subraya Pedro en este texto? ¿Cómo lo subraya? ¿Qué palabras habéis detectado ahí que son claves? ¿Oración quizás? Sí, oración, estar... Sobriedad. de hospedar. Esperados. Sí. Buenos administradores, tú decías esta mañana mayordomos. Exacto. Y además ahí hace uso de una palabra que es la de, en griego había dos tipos de mayordomos, uno que se ocupaba de asuntos domésticos y otro de asuntos patrimoniales. Pero en ningún caso el mayordomo es propietario, en ningún caso. Es administrador. Por lo tanto, todo lo que tenemos, todo lo que somos, nos lo ha dado el Señor. ¿Y para qué nos lo ha dado? ¿Para que nos lo guardemos? No. Justamente para que contribuyamos, por un lado, a la edificación del cuerpo de Cristo, en los dones, en la multiforme gracia de Dios, pero más allá de ellos, porque de ese círculo, la Iglesia, como sabemos, no existe para sí misma, sino que existe para el mundo, para anunciar al mundo, ¿no? La buena nueva de salvación. Oración, hospitalidad, amor, el amor que cubre multitud de pecados, sobre eso también hemos dicho algunas cosas. ¿Qué
¿Qué os parece de los narcóticos espirituales que hablaba esta mañana? ¿Conocéis a muchos narcotizados espiritualmente? ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, un narcótico es como una especie digamos, de droga o medicamento que te inhibe de la realidad, te hace escapar de la realidad. ¿Mm? Sí. En muchas iglesias contemporáneas leí algo esta semana sobre gente que no se identifica ya con la palabra evangélico. No sé si habéis tenido ocasión de leer esto o algo sobre esto. Cada vez hay mayor desafección, sobre todo hablo de Gran Bretaña, Alemania, a la palabra evangélico. ¿Por qué? Pues porque es gente asociada a, digamos, una excitación religiosa, a mucho cántico, a mucha celebración y a no desentenderse del mundo, vamos, en una palabra, desentenderse del mundo. Por eso hablaba de los narcóticos, ¿no? Espirituales. La idea es esta, ¿no? La idea es hacerse cargo del mundo, ¿no? Hacerse cargo de la realidad y no escapar de ella, justamente cuando se apunta que el fin de todas las cosas se acerca. Ese es el contraste que marca Pedro. Adelante. Sí, iba a decir que es curioso, en la lista que aparece en el versículo 3 de las cosas que son abominables, como las lascivias, concupiscencias y demás, en la interpretación que decías que hacía Barclay sobre abominables idolatrías, se refiere a la religión, se refiere a la fe, al seguir, ¿no? Y ahora volvemos a ese tema, porque ese narcotizado tiene que ver con esa práctica de una religión sin definición ninguna, que lo único que es intentar apagar esa sed del corazón del ser humano, ¿no? Y uno ve claramente como creyente a veces leyendo la palabra de Dios, pues la lascivia, las orgías, la mentira, todo ese tipo de pecados los vemos muy fácilmente, los distinguimos. Pero no distinguimos tan fácilmente a veces esa apariencia de religiosidad que nos lleva a estar narcotizados, a no vivir una vida de verdad, una vida auténtica de seguidores de Jesús, ¿no? Interesante. Me ha gustado mucho, Pau, esta mañana en la predicación, ese cambio de enfoque, de mirada hacia el final de los tiempos, ¿no? No un enfoque fatalista, como que ya está todo va peor. Me ha gustado que hayas puesto en contexto las cifras de otros momentos históricos terroríficos. Y también el hecho de que pensemos que y si todo va a ir mejor, ¿no? ¿Qué ha pasado con el cristianismo? ¿Qué ha pasado con el establecimiento del reino de Dios? Que claramente es algo que va progresivo, ¿no? A la historia, ¿no? Exacto. Y un narcótico importante en el mundo evangélico durante muchos años ha sido precisamente pensar eso, ¿no? Que va a haber una batalla final, que una literalidad de lo que dice el Apocalipsis y que nos hace al final encerrarnos en nosotros mismos una vez más, ¿no? Claro. Entonces a mí me ha gustado mucho ese enfoque que has planteado esta mañana en la predicación. Escuché os traigo una de las muchas cosas que a uno le llega, una profetisa, no diré el país ni la confesión, una profetisa que decía algo así como que íbamos a empezar ya en noviembre, le ha fallado la profecía, porque era noviembre, estamos casi en febrero, y no. Decía algo así como, bueno, más allá de las cifras, que empezábamos el comienzo de dolores, que el mundo empezaba el comienzo de dolores, ¿no? Ya sabéis, esas profecías apocalípticas. Y lo más curioso no es eso, lo más curioso es que instaba a los creyentes a que compraran mucha comida y se encerraran en sus casas para esperar ese momento. Yo, claro, estuve a punto de enviarle este texto de Primera de Pedro 4, ¿no? Del 7 al 11 y decirle, pero ¿no será al revés? ¿No será salir y darse y donarse al mundo? Porque, bueno, eso de encerrarse, fijaos qué cosas estamos viviendo. Eso forma parte de este mundo nuestro caído, ¿no? Esta semana he escuchado a algunos analistas que dicen que la vacuna, todo el mundo habla de la vacuna, bien,
pues a más de 140 países subdesarrollados han ido a parar el 0,0006 de las vacunas. Solo 50 países, digamos, de la OCDE, del primer mundo, occidentales, están distribuyendo la vacuna. 140 países, 0,0006 de las vacunas, de todas las farmacéuticas, están llegando. Claro, este es un mundo, obviamente, que sigue estando, digamos, regido por el príncipe, ¿no?, de este mundo. Otro detalle, hay desabastecimiento ahora en nuestros propios países de la vacuna, especialmente de la de Pfizer. Hay desabastecimiento. ¿Por qué? Porque los países del Golfo están comprando a precio de oro las vacunas a Bélgica, Inglaterra, Oxford, y están desabasteciendo nuestro propio mercado. Es decir, la ley del dinero, del que más tiene. Esto es bestial, ¿no? No está llegando a países que están muriendo de pena y nadie habla de ellos, y además los que tienen dinero se proveen primero ellos de las vacunas porque las pueden pagar, y las farmacéuticas, pues evidentemente están dejándose querer, ¿no? Este es el mundo en el que estamos. Digo esto porque es interesante manejar estos datos, ¿no? De que no se trata de desentenderse del mundo, sino de justamente, si estamos, que no, eso solo lo sabe el Señor, en los últimos tiempos, si fuera así, en cualquier caso la Iglesia siempre está llamada a darse, a entregarse, ¿no? Y a hacerse cargo del mundo, nunca escapar. Pau, Yo creo justamente que eso, perdón, de que acabas de decir, muchas veces uno tiende a escaparse del mundo cuando ve todas esas actitudes, ¿no? Entonces uno dice, mejor me quedo en mi cúpula, me leo mi Biblia y ni me asomo. Y eso es lo que Pedro nos está diciendo, que no lo debemos hacer porque no resolvemos nada de esa manera, sino que hay que salir para... ¿Decías, Gustavo? Gracias, Carmen. sí, un ejemplo muy cotidiano que se me ocurrió el otro día y después de leer los textos, de lo que oímos del partido de fútbol del Real Madrid contra el Alcoy. Y comparaban de dónde salía aquel refrán tan famoso de tienes más moral que el alcoyano, ¿no? Y tiene que ver con un partido de fútbol contra el Español, en que perdían 7-1 el Alcoy, y quedaban 2 minutos de partido, y el árbitro decidió suspender el partido y darlo por terminado porque ya no había solución a ese partido. Y entonces se le enfadan los jugadores y se enfrentan al árbitro diciendo, oye, tú, que quedan 2 minutos de partido. Dice, sí, pero si vais perdiendo 7-1. Dice, pero quedan 2 minutos, ¿no? Y es esa actitud de lucha, de no dar por perdido nada, porque quedan todavía 2 minutos de partido o medio segundo o lo que sea, en el que podemos quizás alcanzar a alguien, ¿no? En el que podemos ayudar a nuestro mundo alrededor. Y ese sentido de urgencia, de necesidad, de eso es lo que nos debería de empujar, ¿no? Es cierto, es cierto. Interesante. Bueno, vamos avanzando porque tenemos que ser considerados con el tiempo. Rubén, ¿puedes leer 12, 19? Terminamos con este texto, con este capítulo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien.
El tono pastoral es absolutamente claro, ¿eh? No os sorprendáis del fuego de prueba. Gozaos, porque sois participantes de los padecimientos de Cristo. Nos dice Eduardo en la portada de hoy, ¿qué valor tiene? Bueno, en el guión también, ¿no? Dice, ¿en qué sentido somos participantes de los padecimientos de Cristo? Aquí hay que tener mucho cuidado porque las diferentes tradiciones cristianas, la católica y la protestante, pueden discrepar un poquito sobre esto, un poquito bastante. ¿En qué sentido participamos de los sufrimientos de Cristo? O, dicho de otra manera, ¿tienen los sufrimientos del Señor o nuestros padecimientos valor redentor? ¿Valor redentor? Es decir, ¿nos salvamos por nuestros sufrimientos? Ya sé que me estáis negando con la cabeza y tal, pero es importante decir esto para que nadie se lleve a engaño, o al menos nuestra fe cristiana evangélica, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Participar de los sufrimientos de Cristo no es que nos vamos a salvar mediante esa penitencia, ¿no? La salvación no tiene nada que ver con esto. Es un regalo de la gracia de Dios, ¿no? No tienen valor redentor, como afirma la portada del boletín. ¿Qué pensáis? No, que no lo tiene, indudablemente. Ni creo que se refiera a sufrimientos físicos concretamente o a el sufrimiento físico de lo que sufrió, lo que padeció Jesús en la cruz. No es eso a lo que se está refiriendo, ¿no? Yo creo que se refiere a lo que un poco lo que decíamos al principio, que la defensa de la justicia y de la verdad en este mundo nos va a llevar persecución sí o sí. Por eso Eduardo nos planteaba también la pregunta de por qué la Iglesia en Occidente es tan poco perseguida hoy. Pues porque yo creo que nos hemos mimetizado. No hacemos ruido. Claro, nos hemos mimetizado con la forma de vida que lleva casi todo el mundo. Somos una parte más y no luchamos por la justicia. Y donde sí se lucha por la justicia y se vive de una manera completamente diferente, pues hay persecución. Es lo que decía también en el guión, ¿no? de los datos que reflejan la ONG cristiana Puertas Abiertas, ¿no? Aquellos países donde sí se vive de una manera contracultural completamente, es donde verdaderamente hay persecución, ¿no? Vamos a leer Mateo 10, que es una de las sugerencias también que nos hace el guión. Mateo 10, 18, 20. ¿Alguien quiere leerlo? Mateo 10, 18, 19 y 20. Hablando de persecuciones venideras. Dice así. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Esto se pone en conexión con los versículos: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. El glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ¿no? Ciertamente de parte de ellos Dios es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Dice, y que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno, que también es por robo, ¿no? Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, no se avergüence. Decía Gema antes que hay que armarse de valor, pues para, en fin, digamos, enfrentar esa sociedad que si no calzas las mismas zapatillas ya no eres tan de determinada clase social, o si no haces determinadas cosas, de alguna forma,
digamos, puede acarrearnos vergüenza, ¿no? El hecho estigma, ¿no? No hacer lo que los demás hacen. Cuando en realidad aquí el apóstol nos estimula a no sentirnos avergonzados por eso. ¿Qué os parece? Con eso terminamos. Es muy interesante. Sí, Gema. No, y no solamente con amistades o así, ¿no? Entonces, en la misma familia muchas veces sientes eso, ¿no? Entonces sientes eso de, uy, estos cristianos dicen, a lo mejor uno es humano, uno falla. Yo siempre digo, no te fijes en mí, yo daré cuentas al Señor cuando yo peque y las cosas que yo hago mal. Tú síguele al Señor, porque luego es ese momento, y esta cristianita, y esta mujer. Entonces es un poco el ataque, o sea, a mirarte con lupa. En ese sentido, siempre yo digo, y a mis hijas, a nuestras hijas les decimos, o sea, que no te dé vergüenza, que no te importe, porque al fin y al cabo, o sea, el Señor tiene la verdad, nosotros tratamos de seguir lo que dice la palabra del Señor, pero al fin y al cabo somos humanos y fallamos una y mil veces, pero ahí estamos, ¿no? Entonces tratando de ser valientes, armarnos de valor y decir a los demás, pues no busques en mí la perfección y no veas quizás mi testimonio, porque ella está así, yo no puedo ser creyente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues seguir al Señor, simplemente mirar al Señor, como yo digo, ¿no? Y la familia a veces es la primera que está ahí para atacarte. Ya dijo el Señor que Él venía a traer no paz, sino guerra, ¿no? De hecho, a Jesucristo sus mismos hermanos no creían y no curó a enfermos nada en Belén porque los hermanos mismos le cuestionaban, ¿no? Y fue a otro lado. Entonces, si él, ¿yo quién soy para no recibir eso y mucho más, no? Gustavo, ¿decías? Sí, decía que me ha llamado la atención un ensayo que ha escrito un abogado escritor que se llama Antonio Pau. No sé si habéis oído de este hombre. Ha escrito un libro que se titula Herejes, la dicha de enmudecer. Y en su conclusión es lo que quería leeros, porque me llamó mucho la atención y que se aplica perfectísimamente a esto que estamos considerando. Dice, en una época como la nuestra, en que hay temor de expresar lo que se salga del pensamiento único y en que la conducta se procura mantener en el cauce de lo políticamente correcto, los herejes son un auténtico modelo de comportamiento social, porque tuvieron el valor de decir lo que pensaban y de morir por sus ideas, y no se traicionaron a sí mismos. Que esto lo diga alguien ajeno a nuestros círculos es interesante, ¿no? Y debemos de tener esa conciencia de que vamos a terminar siendo y debemos ser herejes en medio de nuestra era y nuestro mundo, ¿no? Porque nuestro pensamiento no puede coincidir con ese pensamiento único que nos intentan implantar, ¿no? Desde las autoridades hasta los medios, etcétera. Muy bien. ¿Alguna participación más antes de despedirnos? También quería hacer hincapié en el hecho de que tenemos que estar siempre sujetos a las manos del Señor, porque aquí en Primera de Pedro también dice que si el justo con dificultad se salvará. Madre mía, entonces digo, pues tengo que ser más justo todavía. Entonces siempre estar sujetos a la mano del Señor, que es el único que salva. Eso quería comentar. Así es. El versículo 19 es precioso para terminar. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, Dios lo permite que padezcamos, la persecución que sea, el conflicto que sea, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hagan el bien. Preciosas palabras para terminar. Pues muy bien, os mando un beso y un abrazo. Muchas gracias por apartar este tiempo de la tarde del domingo para participar en este foro, en este chat, ¿vale? Que sigamos adelante con este formato. Los tiempos son los que son, pero el Señor nos irá abriendo ventanas y puertas al futuro y a la esperanza, ¿de acuerdo? Os mando un saludo, Gustavo, Carmen, Rubén, Gemma y Edmundo. Que el Señor os bendiga y os guarde. Igualmente. Igualmente, gracias. Semana. Adiós. Adiós.